Hi, welcome to a new episode of Speak English Podcast. El día de hoy vamos a aprender sobre la voz pasiva. Vamos allá. Utilizamos la voz pasiva cuando queremos dar más importancia a la acción que al sujeto. O también cuando no queremos decir o no sabemos quién hizo la acción. Continuemos con una regla importante de la voz pasiva. Formamos la voz pasiva usando el verbo auxiliar be y el pasado participio del verbo principal. Hay que recordar mucho esta parte. Continuemos. How to make the passive voice. ¿Cómo formar la voz pasiva? Vamos a ver un ejemplo. Esta oración se encuentra en voz activa. Vamos a leerla. An old man feeds the pigeons. Para formar la voz pasiva necesitamos seguir varios pasos. El primero, paso número 1. Identificar el sujeto, el verbo y el objeto de la oración en voz activa. En este caso, an old man, sujeto. Feeds, verbo. The pigeons, objeto. Muy bien, vamos a continuar con el segundo paso. Debemos identificar el tiempo verbal de la oración en voz activa. Esta oración se encuentra en presente simple. Ok, muy bien. Ahora debemos empezar a escribir nuestra oración en voz pasiva. ¿Cómo? Con el paso número 3. El objeto se convertirá en nuestro sujeto. Es decir, vamos a empezar con el objeto de la oración en voz activa. The pigeons. Paso número 4. Debemos conjugar el verbo auxiliar be en el tiempo verbal de la oración en voz activa. Por lo tanto, debemos de conjugar be en presente simple. Tenemos tres opciones: am, is, are. En este caso, quedaría como the pigeons are. Muy bien. Paso número 5. Debemos escribir el verbo principal en su forma de pasado participio. Feed. Vamos a cambiarlo a fed. Muy bien. Paso número 6. Debemos añadir la palabra by. By nos estará diciendo quién hizo la acción. Y el paso número 7 y último, debemos escribir el sujeto de la oración en voz activa. An old man. Y eso es todo. Vamos a leer la oración en voz pasiva. The pigeons are fed by an old man. Muy bien. Continuemos con más ejemplos. Número 2. The professor told him not to talk in class. Ok, vamos a repetir el proceso que hicimos previamente. The professor, sujeto. Told es el verbo. Him es nuestro objeto. Y not to talk in class es el complemento. Pero el complemento siempre va a ir al final de las oraciones, ya sean activas o pasivas. Por lo tanto, vamos a empezar a escribir nuestra oración pasiva. Him, vamos a cambiarla por he. Después vamos a conjugar el verbo be en pasado simple. ¿Por qué en pasado simple? Bueno, porque este es el tiempo verbal de la oración activa. Por lo tanto, be en pasado simple hay dos formas, was o were. Vamos a utilizar en esta oración was porque he es tercera persona. Muy bien. Continuemos con el verbo en pasado participio. Told se queda igual, seguido de la palabra by y finalmente el sujeto de la oración activa, the professor. Un punto importante, no debemos olvidar el complemento. Not to talk in class. Vamos a leer la oración completa. He was told by the professor not to talk in class. Excelente. Continuemos con una oración más. The children had eaten the cake. The children, sujeto, had, verbo auxiliar, que nos dice que la oración está en pasado perfecto.
Muy bien. Ethan, verbo principal. The cake, objeto. Muy bien. Vamos a empezar nuestra oración pasiva con el objeto. The cake, seguido del auxiliar be en pasado perfecto. Have been, excelente. Después el verbo principal en pasado participio. Ethan, se queda también igual. Y finalmente, ¿quién hizo la acción? By the children. Excelente. Vamos a leer esta oración. The cake had been eaten by the children. Muy bien. Continuemos con más ejemplos. Número 4. They are interviewing her for the job. Vamos a repetir nuestro proceso. They es el sujeto. Are es el verbo auxiliar. Interviewing, verbo principal. Her, el objeto de la oración. For the job, complemento. Por lo tanto, vamos a poner her como nuestro nuevo sujeto en la voz pasiva. Por lo tanto, se transformará a ser she. La oración en voz activa se encuentra en presente continuo. Por lo tanto, debemos de conjugar el verbo be en presente continuo. She is being, exactamente, seguido de el verbo principal en pasado participio. Interviewed, muy bien. ¿Por quién? By them. Y finalmente, el complemento, for the job. Vamos a leer la oración completa. She is being interviewed by them for the job. Excellent, muy bien. Número 5. John will buy a new watch. John, sujeto. Will es nuestro verbo auxiliar que nos indica que la oración está en futuro. ¿Qué tipo de futuro? Buy es nuestro verbo principal. Will buy nos está diciendo que es futuro simple. Ok, continuemos con el objeto, a new watch. Como sabemos, el objeto pasará a ser nuestro sujeto. A new watch. Ahora debemos de conjugar el auxiliar be en futuro simple. Will be, seguido del verbo principal en pasado participio, bought. Y finalmente debemos escribir el sujeto de la oración activa. By John. Vamos a leer la oración completa. A new watch will be bought by John. Perfecto. Vamos con nuestro último ejemplo del día de hoy. Sally would reject the offer. Vamos a repetir el proceso una vez más. Sally es nuestro sujeto. Would es nuestro verbo modal, seguido de reject, verbo principal, y the offer, el objeto. Vamos a empezar con el objeto. The offer. Aquí en esta oración tenemos un verbo modal. Por lo tanto, voy a explicar una regla que es general para todos los verbos modales. Esta es que el auxiliar be no va a cambiar. Por lo tanto, the offer would be. Otros ejemplos, más ejemplos utilizando modales, además de would be, podría ser should be, can be, could be, may be, might be, etc. Continuemos con nuestro verbo en pasado participio. Rejected. ¿Por quién? Bueno, por nuestro sujeto de la voz activa. By Sally. Vamos a leer esta última oración. The offer would be rejected by Sally. Muy bien. Excelente trabajo. Y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Por favor, suscríbete a Speak English Podcast, deja un like, un comentario. Muchas gracias por ver, and see you next time.